Gloria a Dios para siempre. Bendición, mis hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Acuérdense que yo doy 10 pesos por un amén. ¿Cuántos se quieren ganar? Gloria a Dios. Ahí sí que dicen amén, ¿no? Bien. Abrimos nuestras Biblias, por supuesto, en Apocalipsis, el capítulo 2. Allí estamos con nuestro desafío de estudiar, analizar, compartir el mensaje a las 7 iglesias, a cada una de las iglesias. La semana pasada compartíamos el mensaje a la iglesia de Éfeso, el primer mensaje. Y hoy nos toca compartir el mensaje a la segunda iglesia, o sea, la iglesia de Esmirna. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Quiero recordarles que la palabra Éfeso, que la vimos la semana pasada, significa deseo ardiente, ¿sí? ¿Se acuerda? Deseo ardiente. Y justamente es lo que había perdido la iglesia. El deseo ardiente no por las obras de Dios, sino el deseo ardiente por Dios. Había perdido su amor por Dios. Había cambiado trabajo por espiritualidad. Y eso era justamente la pérdida de su amor, su enfriamiento espiritual. Y fíjese usted cómo cada nombre de las iglesias tiene relación, el significado de ese nombre con lo que le estaba pasando a la iglesia. Entonces, a la iglesia de Éfeso, que significa deseo ardiente, justamente su deseo ardiente por Dios había cesado, había estado menguando, había estado decreciendo. Y en este caso vamos a compartir el segundo mensaje a las iglesias, la iglesia de Esmirna. Y dice así Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta allí la lectura de este pasaje, mis hermanos. Y tenemos aquí el mensaje a Esmirna. Bueno, como introducción tenemos que Esmirna es una ciudad como todas las demás que nombran este grupo de 7 iglesias, ubicadas en el Asia Menor, lo que es el actual Turquía. Aún está en pie esta ciudad. De hecho, de las 7 ciudades que nombra, por ejemplo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, todas las demás, excepto Esmirna, son solo ruinas. La ciudad de Esmirna todavía está en pie hasta el día de hoy. Nada más que se llama en el idioma turco Izmir, con Z, Izmir. Hasta, si mal no recuerdo, hay marcas de platillos, marca Izmir. Es un nombre actual, es una ciudad actual, no recuerdo exactamente cuántos habitantes, pero de este grupo de ciudades, iglesias, es la única que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Era conocida en la antigüedad por su gran riqueza económica y por el comercio. Había allí mucha gente de dinero, mucho comercio, mucha fuente de riqueza. Y una ciudad que fue siempre fiel en todas las guerras a Roma. Por eso Roma, el gobierno romano, siempre le dio privilegios a la ciudad de Esmirna. Siglos atrás, esta ciudad, la ciudad de Esmirna, había sido destruida, había sido invadida, había sido destruida, pero la volvieron a reedificar. Es como que había renacido de sus cenizas. Una ciudad que siglos antes había sido destruida, fue reedificada. Y había en esta ciudad mucha, pero mucha población de origen judío. Por eso había también tanto comercio, ¿cierto? Tantos negocios. Ahora, la palabra Esmirna, el nombre, lo que significa es mirra. Mirra, eso significa el nombre. Recuerde que cuando Jesús nació, los magos del oriente le ofrecieron oro, incienso y
mirra. La mirra era una especie aromática y es símbolo del sufrimiento. La mirra siempre fue asociada con el sufrimiento. En el caso del Señor Jesús, le ofrecieron mirra a los magos, ¿no? Señal de el sufrimiento que él iba a tener porque él venía como siervo, como aquel que iba a dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús no quiso el vinagre mezclado con mirra en la cruz, porque era justamente para aliviar el sufrimiento. No quiso ningún anestésico, ningún narcótico, ninguna especie de aspirina, podríamos decirlo, para sufrir los dolores. El incienso, ya que estamos hablando del oro, incienso y mirra, la mirra dijimos que era símbolo del sufrimiento, el incienso era símbolo de las oraciones, porque Jesús también es el Señor, también es Dios. Y el oro es símbolo de su realeza, porque Jesús también es rey. Entonces vino como siervo, símbolo en la mirra, vino como Dios, símbolo en el incienso, y vino como rey, símbolo en el oro que le ofrecieron los magos en su nacimiento. Pablo probablemente es el fundador de esta iglesia, de la iglesia en la ciudad de Esmirna, por allá por los años 53 al 56, aunque al igual que el resto de las iglesias, para esta época en que se escribe Apocalipsis, todas estaban bajo el dominio o bajo el apostolado de Juan, ¿sí? Que es el que escribe a las iglesias. Y ahora sí, como hicimos con el mensaje anterior, vamos a analizar por lo menos 4 puntos, 4 puntos que son elementales que venimos siguiendo en esta serie de predicaciones. El primer punto es el saludo, cómo el Señor se presenta a la iglesia de Esmirna. Y nuevamente encontramos que el Señor, como lo dijimos la semana pasada, se dirige al ángel de la iglesia, o sea, a su líder. Cada una de las cartas, ya lo vimos en la primera predicación, tienen más o menos algunas características, analizamos unas 7, y en este caso, obviamente, esa característica se repite, que el Señor se dirige hacia el líder local. Y decíamos también en predicaciones anteriores que si el Señor respeta el liderazgo local, también nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Puede ser que la iglesia tenga cosas que reprochar o no, como vamos a ver en este caso, pero siempre el Señor, aún con las iglesias que tienen cosas por mejorar, cosas por cambiar, el Señor se refiere al ángel, o sea, al líder local de la iglesia. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, respetar la autoridad que Dios ha puesto sobre la iglesia. Le dice, escribe al ángel, y se presenta el Señor allí en esta carta como el primero y el postrero. Dentro de este saludo, las primeras palabras con que Él se presenta a sí mismo son el primero y el postrero. Y esto, hermanos, de ser el primero y el postrero, el primero y el último, bueno, significa justamente que el Señor es el inicio y el final de todas las cosas. Todas las cosas en Él inician y todas las cosas, mis hermanos, en Él terminan. Alguien dijo que Él es el primero en la predestinación, es la primera persona predestinada para venir a dar su vida en rescate por muchos. Y también Él es el último en quedar en pie. Porque dice la Escritura, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Toda lengua confesará a Dios. Jesucristo, Él es el Señor. Hebreos, por ejemplo, capítulo 13, versículos 8, nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega, ¿sí? No dice aquí alfa y omega, pero son las primeras letras del alfabeto griego, ¿sí? La A y la Z, podríamos decir, ¿no? Sin Él, obviamente que no hay nada, mis hermanos. Y también Él se sigue presentando aquí como el que estuvo muerto y vivió. Obviamente, mis hermanos, que está hablando acerca de su sacrificio en la cruz. Él, mis hermanos, es el que más ha sufrido y ha vencido. El escritor a los Hebreos dice que Él es experto en quebrantos, Isaías lo dice, que habla de que Él es experimentado en quebrantos, mis hermanos. Él puede también socorrer, como Él tiene experiencia en dolor, mis hermanos, porque Él sabemos que se enfrentó a la cruz, se enfrentó a un juicio falso, se enfrentó a una traición, se enfrentó al abandono de sus seres queridos cuando Él fue llevado a juicio, se enfrentó a la misma muerte, pero toda esa experiencia de dolor, de sufrimiento, hermanos, de angustia,
Él las ha vencido. Él, cuando se levanta de entre los muertos, Él dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que, mis hermanos, es la persona más experimentada en dolores. Varón de dolores, dice el profeta Isaías, ¿verdad? Y hermanos, si nosotros tuviéramos a alguien que pueda compadecerse de nosotros, ¿quién sería sino el Señor Jesucristo? ¿Quién conoce el dolor humano? ¿Quién conoce la tragedia humana sino el Señor Jesucristo? Hasta aún en la misma cruz, estando en agonía, Él dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que cualquier situación que el hombre o la mujer puedan vivir sobre esta tierra, el Señor la ha padecido. El Señor la ha pasado y Él puede, dice el escritor a los Hebreos, socorrer a los que a Él se acercan. Mis hermanos, podemos confiar en el Señor de que Él puede compadecerse de nuestros dolores. Mire, cuando hay algún funeral, cuando hay alguna situación así de velorio, de sepelio, uno dice: mis condolencias, o te acompaño en el sentimiento. Pero a veces es un formalismo, es un saludo, porque uno en verdad no está sintiendo exactamente lo que el otro siente, ni está en su ánimo como lo está el otro. Es una palabra que trata de traer algún consuelo, alguna identificación. Pero si hay alguien que puede decirnos: te acompaño en el sentimiento, es el Señor Jesús. Si hay alguien que puede mostrar sus condolencias, o sea, dolerse juntamente con nosotros, es el Señor Jesús. Y Él, mis hermanos, se presenta aquí como aquel que estuvo muerto. ¿Qué otra cosa más penosa que la muerte podríamos enfrentar? ¿Qué otro dolor más grande? Se dice en términos humanos que todo tiene remedio menos la muerte. Pero en el Evangelio hasta la muerte tiene remedio, porque contamos con aquel que venció la muerte, aquel que estuvo muerto y he aquí que vive por los siglos de los siglos, mis hermanos. Podemos contar con aquel que probó la muerte. Podemos contar con aquel que estuvo en la tumba por 3 días y 3 noches, mis hermanos, pero se levantó triunfante de la misma y puede socorrer a los que son tentados. Puede socorrer nuestro Señor a los que están padeciendo, mis hermanos. No sé cuál sea su situación, su problema, lo que sea, pero el Señor sepa que Él estuvo muerto y vive, que Él pasó por cualquier sufrimiento y dolor, y Él puede compadecerse de nuestras necesidades, de nuestras dolencias. En segundo lugar, luego del saludo, mis hermanos, Él habla de la alabanza a esta iglesia en el versículo 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, vimos también la semana pasada esa palabra conozco, yo sé. Y decíamos que cuando el Señor dice yo conozco, en verdad conoce. Cuando Él dice yo sé, es un saber en un sentido absoluto. Decíamos que usted puede saber algo de mí, yo puedo saber algo de usted, pero sin duda usted no sabe de todo de mí y yo no sé todo de usted. Aún entre esposos podemos saber algo de nuestro cónyuge, pero no sabemos todo. No sabemos qué hay en el corazón. Pero Dios sí sabe. Pero Dios sí conoce. Dios conoce alegrías y tristezas, llanto, amargura, sueños, deseos, anhelos, cosas que uno a veces no ha compartido con nadie. Dios las conoce. Y Él le dice a la iglesia: yo conozco, yo sé lo que pasa, yo sé lo que vives. Es una precisión, es una exactitud, mis hermanos. Y le dice: yo conozco tus obras, tu trabajo para el Señor. Mire, y a mí algo que me llamó la atención aquí, que dice que esta iglesia era una iglesia pobre, porque lo dice aquí: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Hermanos, y cuando está hablando aquí de pobreza, a mí lo que me llamó la atención es que una iglesia pobre no necesariamente va a ser una iglesia sin obras. A veces pareciera que para hacer cosas necesitamos dinero. Pues aquí tenemos la antítesis, tenemos lo contrario, tenemos una iglesia que no tiene recursos económicos, que seguramente no tenían templo, que no tenían movilidad, que no tenían trabajo, que no tenían económicamente nada. Era una iglesia indigente, pero sin embargo es una iglesia que también tiene obras. Hermanos, porque la obra que a Dios agrada no se trata de cuánto dinero tenemos, se trata de qué es lo que queremos hacer, se trata de qué hay en nuestro corazón para ofrecerle a Dios. Como dice una vieja canción: no tengo plata ni oro,
Siempre he pensado, había una canción, no ser como un hombre que tiene riqueza, dinero para ofrecerte, pero al llegar con mis manos vacías, me pongo triste hasta llorar. Nada, absolutamente nada. No tengo nada que ofrecer que valga la pena, solo mi vida, Señor, solo mi vida. Una hermosa canción que se cantaba años atrás, ¿verdad? Algunos la conocen. Hermanos, porque el Señor no necesita del dinero. Acuérdese que cuando Él vio, el Señor estuvo mirando allí en el templo las ofrendas que la gente echaba. Le prestó atención a una viuda que trajo 2 monedas, unos 20 centavos diríamos ahora, 2 monedas. Y Él dijo, os digo que esta viuda dio más que todo, porque todos dan de lo que les sobra, pero esta viuda dio de su propio sustento. Esas monedas ella la tenía para comer. Muy pobre hay que ser. Y sin embargo eso lo puso a los pies del Señor y al Señor le agradó. No se trata, hermanos, de la cantidad, se trata si está nuestro corazón en lo que hacemos. Está en una iglesia pobre, sin recursos, sin embargo es una iglesia que tenía obras. Hermanos, no necesitamos un templo para hacer obras, no necesitamos banca para hacer obras, no necesitamos un anexo para hacer obras, no necesitamos recursos económicos para hacer obras, necesitamos un corazón dispuesto a servir al Señor. Hay iglesias que se reúnen abajo de un árbol y allí se reúnen los hermanos a adorar a Dios. Y no tienen panderos tal vez y golpean sus palmas y alaban y bendicen el nombre del Señor. Hemos tenido aquí hermanos predicando en este púlpito, en esta iglesia, acerca de sus tiempos pasados cuando estuvieron misionando, estuvieron haciendo trabajos para el Señor, cómo se reunían sentados y sus bancas eran nada más que troncos. Yo me acuerdo de esas predicaciones, me acuerdo de esos testimonios. Hermanos, no necesitamos riquezas. Hoy en día, si no tenemos un auto, no podemos servir a Dios. Si no tenemos un buen lugar, no podemos servir a Dios. Si no tenemos un buen medio de transporte, no podemos servir a Dios. Hermanos, esta iglesia era una iglesia pobre, una iglesia en un estado de miseria, y sin embargo ellos tenían obras. Y esa obra el Señor también la ve. Así como la iglesia de Éfeso, que era otra la situación, el Señor vio las obras de ellos, también de esta iglesia pobre vio las obras. No hace falta tener riqueza, hermanos, para agradar a Dios. Hace falta tener un corazón que le quiere servir, que le quiere agradar. Y dice aquí el Señor, dice, conozco también tu tribulación. Tribulación significa, hermanos, persecución. Ellos estaban siendo probados, perseguidos. ¿Y cuál era la persecución? Mire, ellos sufrían de persecución laboral. Era una iglesia pobre porque por el hecho de haberse convertido a Cristo, esta ciudad, acuérdese que le dije, era una ciudad de mucho comercio, de mucha población judía, y los judíos no querían el cristianismo. Entonces cuando algún judío, cuando alguna persona se convertía al Señor, se convertía a Cristo, perdía su trabajo. Y si perdía su trabajo, hermanos, no tenía con qué sustentarse, no tenía con qué comer, no tenía qué darle a sus chicos. Había también persecución física, mis hermanos. En esta ciudad, estuve leyendo un poquitito de historia, se cometieron muchas matanzas de cristianos, acuérdese que hubo un tiempo, un momento en que en los coliseos romanos se tiraban a cristianos, a creyentes, para que los leones o los gladiadores los matasen y servían de espectáculo. Hubo una gran persecución, mis hermanos. Esta gente padeció tribulación, padeció angustia por causa de Cristo, persecución laboral, despidos, persecución física. ¿Cuántos hermanos hoy, porque no tienen algo, dejan inmediatamente de servir al Señor? Porque no hay un buen trabajo, porque no hay un buen vehículo, porque no hay un buen auto. Y les habla aquí el Señor de pobreza, pero pobreza en un sentido de gran necesidad entre los hermanos. Como decíamos recién, no se necesita estar bien económicamente para serle fiel al Señor. No se necesita eso. Se puede ser fiel en lo que tenemos, mis hermanos. No se necesita riquezas para agradar a Dios. Sin embargo, el Señor les dice, pero tú eres rico. ¿Cómo es esto? ¿O eran pobres o eran ricos? Pues económicamente eran pobres, pero al contrario de la iglesia de Éfeso, su espiritualidad era muy buena, eran ricos. Esto, hermanos, yo lo he visto en iglesias.
Yo me he encontrado y Dios me ha permitido visitar iglesias, por ejemplo, fuera del país, en Chile. He predicado hasta en iglesias de campo, donde las vacas vienen a la puerta ahí de la iglesia a comer pasto. Dios me ha dado esa bendición, mis hermanos. He estado en lugares donde no hay muchas cosas, donde las paredes son de madera, donde los techos son bajitos. He estado en lugares, hermanos, económicamente pobres, pero la espiritualidad es muy alta. Pero el mover de Dios en esas iglesias se siente. Pero la presencia de Dios en esa iglesia se manifiesta. Y a veces, hermanos, llegamos a tener templos y grandes construcciones, pero vacías de Dios. Vacías de espiritualidad, hermanos. Vacías de contenido. Iglesias llenas de gente vacía, dijo alguien. Pues esta iglesia no tenía riquezas. Sin embargo, el Señor dice, aunque tú eres pobre económicamente como iglesia, no tienes recursos, aunque hay muchos hermanos sin trabajo y en gran necesidad, dice, tú eres rico. Y se refiere a la espiritualidad de las personas. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, había perdido la espiritualidad, pero esta iglesia no, la tenía intacta. Y leía un comentarista y decía, ¿qué falta que hace hoy en día un poco de tribulación? Un poco de persecución, porque cuando aprieta el zapato, ¿a quién acudimos? Cuando hay una enfermedad en la familia, ¿a quién acudimos? Cuando el médico dice no podemos hacer nada, ¿a quién acudimos? A Dios. Pues esta iglesia parece que la necesidad, la angustia, la tribulación, la persecución había hecho que su fe en Dios creciera. Y el Señor le dice, pero tú eres rico. Rico espiritualmente, tienes unos recursos, una vida de oración, una vida de búsqueda, un clamor ahí en esta iglesia pobre que tal vez se cae a pedazos. Pero había espiritualidad, mis hermanos. Y eso es lo que no se debe perder en nuestra vida. Y el Señor lo reconoce. Hoy en día, con la nueva teología que hay, si la iglesia no es rica e influyente en el mundo, es porque no tiene visión de reino. Porque según la nueva teología, la iglesia tendría que ser poderosa, avanzante, que se enquista en el gobierno, que va conquistando la ciudad y tomando terrenos para Cristo. Pues, ¿qué diremos de la iglesia de Esmirna? Hermanos pobres. Sin embargo, el Señor ve la riqueza espiritual de la iglesia. ¿Para qué querríamos tener iglesias ricas económicamente si están muertas espiritualmente? ¿Qué es lo que le pasa a su contraparte, que ya llegaremos a ella, la iglesia de la Odisea? Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, pero tú eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Tú dices tener poderío económico, pero no tienes nada, le dice el Señor. Qué distinto el caso, ¿no? Todavía no llegamos a esa iglesia, es la última. Pero esta iglesia padece pobreza y el Señor dice, pero tú eres rico. Los otros tienen riqueza, dice, pero tú eres un don nadie. Qué contraste con la teología de hoy, mis hermanos. Como alguien me dijo una vez sarcásticamente, porque yo andaba en bicicleta, me dice, es que si haces las cosas bien, Dios te bendice. ¿Qué me quería decir con eso? Que yo estaba haciendo las cosas mal, por eso tenía una bicicleta. Entonces, hermanos de Esmirna, todos están haciendo las cosas mal, no tienen dónde caerse muertos. Son unos pobres, no tienen ni trabajo, están haciendo las cosas mal, no entienden ustedes. ¿Es así como piensa el Señor? Para nada. Porque el momento que estaban pasando ellos no tenía que ver con que ellos estuvieran mal espiritualmente. Allí ellos estaban siendo probados en su fe. Hermanos, qué fácil que es servir a Dios cuando todo va bien. Cambiaste el auto, tienes una buena casa, tienes trabajo, tus chicos están bien, vos estás bien, estás aumentando de peso. Qué fácil que es. ¿Te aumentaron el salario? Fácil. ¿Quién no sirve a Dios así? ¿No fue lo que Satanás le dijo al Señor acerca de Job? Mira, has bendecido su casa, sus hijos, su familia, le has dado ganado, viene, pero ¿quién no te sirve así? Quítale lo que tiene y vas a ver cómo te maldice. Así empezó la tentación de Job. Algo de razón tiene, no en el caso de Job. Pero ¿a cuántos cristianos apenas les falta algo se retiran de la iglesia y se apartan del Señor?
¿A cuántos? Sin embargo, esta iglesia estaba siendo probada, pasando miserias, pasando necesidades. Sin embargo, era una iglesia fiel y una iglesia que tenía gran espiritualidad, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia no necesita ser rica, influyente y poderosa y metida en los lugares de gobierno y de decisión para ser una gran iglesia. No lo necesita. Para esta iglesia, ¿sabe qué? No hay reproches. Pero pastor, no tienen nada, pero no hay reproches. ¿Se habrá equivocado el Señor? No tiene reproches, ¿se dio cuenta? La iglesia de Éfeso, que tiene otras cosas, sin embargo hay reproches, tiene falta de primer amor. A otras iglesias le falta aquello, o reproches, o quejas de acá de parte del Señor. A esta iglesia no hay reproches. No hay reproche para esta iglesia. Y también el Señor dentro de esta parte dice, conoce la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, ellos estaban en medio de una ciudad que tenía, como decíamos recién, gran cantidad de habitantes judíos. Y cuando estos hermanos se convirtieron al evangelio, perdieron su trabajo, perdieron su negocio, perdieron todo. Y comenzó la persecución y comenzó el hostigamiento de parte de los otros judíos para ellos. Los judíos estaban llamados a ser la congregación de Jehová. Sin embargo, aquí les dice, ustedes son una congregación del diablo, sinagoga de Satanás. Porque hermanos, cuando se levantan calumnias, se levantan injurias, usted sabe que la palabra diablo significa el que calumnia, calumniador. Y aquí dice, yo conozco la blasfemia, o sea, calumnias, de los que se dicen ser judíos. Hermanos, cuando nosotros nos sumamos a la calumnia, simplemente estamos reflejando que en nuestro corazón está el diablo, porque él es el calumniador. Eso significa la palabra diablo. Cuando uno calumnia a los hermanos, uno es el diablo, el calumniador. Y estos judíos estaban llamados a ser la congregación del Señor, pero eran una sinagoga de Satanás. Era una junta de calumniadores. Y el Señor dice, yo conozco a los que te calumnian, conozco a los que hablan mal de ti, conozco a los que deberían ser de mi pueblo, de mi rebaño, sin embargo ponen tropiezos. Hermanos, que no seamos nosotros los que ponen tropiezos a los demás. Que no seamos nosotros los que calumnian a otros cristianos. Estamos llamados a ser sal y luz. Estamos llamados a ser hijos de Dios. Que no seamos nosotros los que calumnian a los demás. Si alguien nos calumnia, bueno, gloria a Dios darán cuenta. Pero no seamos nosotros los calumniadores. Aquí habían judíos que eran pueblo de Dios y sin embargo se habían convertido en sinagoga de Satanás, en una junta de calumniadores, en una junta de personas que simplemente se congrega para hablar mal de los demás. El Señor nos libre de esas cosas, mis hermanos. Y el Señor tiene un encargo en tercer lugar para esta iglesia. El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Señor, estamos sufriendo, estamos en angustia, estamos en necesidad, pero el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. No temas. El Señor dijo, no temas a los que matan el cuerpo, mas al alma nada pueden hacer. Hermanos, la persecución que se venía sobre esta iglesia no era un chiste. No era una broma. Como decíamos hace un ratito, el Imperio Romano en ciertos momentos fue muy cruel con los creyentes. Bajo el gobierno de Nerón, de Diocleciano, muchas persecuciones sufrieron por el hecho de ser cristianos. Nosotros no pasamos nada, hermanos. Nada. Nada. En aquellos tiempos decirle, no temas, mira, porque te van a perseguir, era de temer. Eran otras circunstancias. Pero Señor, no temas. No solo la persecución sería laboral, sino también de su libertad. Dice que el diablo echará, dice, a alguno de vosotros a la cárcel. ¿Y por qué dice echará? Bueno, porque las cárceles muchas veces eran no más que un agujero en la tierra
y un foso abajo donde se echaba la gente. Jeremías, por ejemplo, estuvo así en el patio de una cárcel. Una abertura, un foso, y ahí abajo lo echaban y le ponían una tapa encima, no podía salir. Y a lo sumo te tiraban un pedazo de pan y un poco de agua. Así estuvo Jeremías preso. En el Antiguo Testamento él estuvo preso en una ocasión. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? Estaba el mismo Satanás. Y dijimos, mis hermanos, en la predicación anterior, que la iglesia es un candelero. ¿Se acuerda? Dice, yo soy el que me paseo en medio de los candeleros. Y dijimos que estos candeleros eran de oro. Pues aquí tenemos una iglesia también que era un candelero de oro. Y justamente el oro tiene que ser probado. ¿Para qué? Para que sea sacada la escoria. Para que sea de mejor calidad. Pero ¿a quién le gusta la prueba? ¿A alguno de nosotros nos gusta la prueba? ¿A los estudiantes les gustan las pruebas? No, para nada. Te reprendo. No quiero saber nada. Pero si no hay prueba, no se aprueba. Si no hay prueba, no pasan de año. Si no hay prueba, no crecen. Y en la vida cristiana, si no hay prueba, no podemos madurar, no podemos crecer. Y aunque esta es una iglesia que no tiene reproches, igualmente tiene que ser probada para ver su fidelidad. Probados. Cada uno debe ser probado, mis hermanos, en su lealtad, en su fidelidad al Señor. Satanás estaba atrás de esta prueba. A veces, hermanos, hay pequeñas pruebas, hay pequeños momentos en nuestra vida, dentro de la iglesia o en nuestra casa, que hablan acerca de lo que somos, de cómo estamos, que tenemos que ser mejorados. Y sin duda todos tenemos que ser mejorados. Sin duda todos tenemos que ser cambiados. Sin duda todos tenemos que dar un paso más en nuestro crecimiento. Aún esta iglesia dice, tendréis tribulación por 10 días. Un periodo corto. Qué alentador, ¿no? Por lo menos es un aliento. Señor, ¿cuánto va a durar esto? ¿Mucho tiempo? No, mira, 10 días nada más. Es un breve periodo. Va a durar una prueba. Porque, hermanos, la prueba no dura para siempre. La prueba es un momento. La prueba es un instante. Pero es necesario y hay que superarla. A veces tenemos pruebas dentro de nosotros mismos, pruebas de nuestro carácter. Duran unos días. Son necesarias. Pero hay que superarlas. Hay que crecer. No nos podemos quedar como siempre, mis hermanos. No podemos estar siempre en el mismo lugar y siempre en el mismo nivel. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. El que sea corto, la hace más fácil de poder resistir. Y que ande bien, hermanos, como esta iglesia andaba espiritualmente bien, era una iglesia rica espiritualmente, no me exime de tener pruebas. Usted puede decir, pero yo ando bien, estoy buscando a Dios. Y eso no lo hace inmune a las pruebas. Las pruebas van a venir igual, aún para esta iglesia. Y el último punto, mis hermanos, hablando del mensaje a la iglesia de Esmirna, que significa mirra, la promesa. El Señor hace una promesa aquí, al final del versículo 10 y en el versículo 11. Viene la promesa. Al final del versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo primero que le dice es, sé fiel. Alguien ha dicho, creyente es el que cree en Dios. Fiel es aquel en el cual Dios confía. La pregunta, ¿somos confiables para Dios? ¿Puede Él encargarnos algo? Dice que las estrellas, el liderazgo, Él lo tiene en su mano derecha. Gente de confianza. Cuando Dios nos da un trabajo, cuando Dios nos da una tarea, ¿seremos confiables para Dios? Para ser gente que está a su mano derecha. A la derecha de Dios. Sé fiel. Aguanta, soporta. Quédate hasta el final.
Fiel es aquel en quien Dios puede confiar, como el capitán de un barco. ¿Qué hace el capitán de un barco? Navega, lo conduce. ¿Qué pasa si el barco tiene algún desperfecto? Se queda, aunque el barco se hunda. Y si se hunde, el capitán se va con el barco. ¿No? Es así. ¿Por qué? Porque eres fiel a su barco. Lo que el Señor le está diciendo aquí a la iglesia: sé fiel, sean cuales sean las circunstancias que vayas a sufrir. Hermanos, cuando uno ve estas palabras, dice: Señor, la verdad que cuando uno ve hoy en día lo que pasa dentro de las iglesias, es qué falta de fidelidad a Dios. Qué falta de fidelidad a la enseñanza, qué falta de fidelidad a los principios, qué falta de fidelidad a la palabra, qué falta de compromiso. Sé fiel. Por un ratito, por los 10 días nada más. No, hasta la muerte. Sigue a Cristo hasta el día en que tu vida se acabe. Sigue a Cristo hasta el momento en que tu vida deje de existir. Sé fiel hasta la muerte. No alcanza con ser fiel en una prueba, no alcanza con ser fiel en el año 2013. Persiste, continúa, porque el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta el punto en que si el barco se estuviera hundiendo, pues que se hunda. Me hundo con él. Pero aunque mi barco se hundiere, yo sé que Dios lo va a resucitar. Lo va a sacar del fondo. Este barco no es como el Titanic que se hundió y no se levanta más. Este barco, como el barco del Señor Jesucristo, hablo de su propio cuerpo, cuando se hundió, se levantó al tercer día. Y si Él levantó su propio barco, también puede levantar este velero. Sé fiel hasta la muerte. Dispuestos a morir por la causa de Cristo si es necesario. Y cuando uno ve que hermanos se quedan por cualquier problemita, uno se pregunta por estos hombres, por estas mujeres que pasaron antes de nosotros, que hasta dieron su vida por causa del Señor. Y no es chiste. Pablo murió decapitado. Sé fiel hasta la muerte. Se cuenta que Isaías murió aserrado. Sé fiel hasta la muerte. Pedro fue crucificado cabeza abajo, de allí que se llame cruz. Pedro cabeza abajo. Y Andrés fue también crucificado, su hermano, cabeza abajo, de allí que la cruz de San Andrés, que se ponen los pasos a niveles, los pasos ferroviarios. La cruz de San Andrés. Y así, ¿cuántos? Jacobo fue muerto a espada, Esteban apedreado. Mucha gente dio su vida por causa de Cristo. Mucha gente dio su vida hasta el fin por causa del Evangelio. ¿Qué daremos nosotros? ¿Daremos un poco de nuestro orgullo, aunque sea? La corona de la vida, mis hermanos, y en esta ciudad, en la ciudad de Esmirna, estamos terminando ya, se hacían también aquellos famosos Juegos Olímpicos, ¿sí? Esos juegos. No sé si eran los Olímpicos, pero habían juegos en esta ciudad. Y en aquellos tiempos se daba la corona de laureles, símbolo de la vida. En Esmirna también habían juegos. Como ciudades griegas, ellos participaban de los juegos. Y la corona de la vida que el Señor aquí promete, hablando de la corona de la vida, Pedro dice que es una corona incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea, no se marchita. Y esa corona de vida significa, mis hermanos, el gozo al recibir esa corona de laureles al final de los juegos. El gozo, la alegría, la algarabía. Y el Señor le promete la corona de la vida. Mira, eres fiel hasta la muerte y te espera acá una corona de laureles, pero es una corona de vida. No son simplemente laureles pasajeros que se marchitan. Es la corona de la vida eterna.
Y dice en el versículo allí final, dice, no sufrirá daño el que venciere, no cualquiera, el que venciere, el que llega hasta el fin, el que es fiel, el que persevera, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Hablábamos hoy al final de nuestro estudio, la primera muerte es la muerte física. Si Cristo no viene antes, todos padeceremos la muerte física. Pero hay una segunda muerte. Para que haya una segunda muerte, primero tiene que haber una resurrección. Y si hay una segunda muerte, es el juicio final, donde las personas serán, quienes padezcan la segunda muerte, serán lanzadas al lago de fuego que arde con azufre, dice la Biblia, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y dice aquí, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque el que vence, mis hermanos, aunque la muerte primera le alcance, que es la muerte física, será resucitado para la gloria de Dios y para estar siempre con el Señor. Son las promesas de nuestro Señor, mis hermanos, que ha hecho a todos. ¿Cuántos dicen amén? No, al que venciere. Que el Señor nos bendiga. Le damos la gloria a Dios.